Bendecidos, bendecidos y buenas para todos. De nuevo por aquí para disfrutar de esta bebida espiritual, de este pan divino, de esta gracia que nuestro Padre ha derramado sobre nosotros. Así de que mis bendecidos, vamos a hoy hablar acerca de lo que es la muerte espiritual, para que seamos formados, entendidos, capacitados y podamos tener una mejor intimidad. Mis bendecidos, empecemos. Bien, hayamos quedado de hablar acerca de la muerte espiritual. La definición de muerte espiritual es un estado de aislamiento, separación o desconexión del portador de la vida. Esa es la muerte espiritual, una de las definiciones. ¿Quién es el portador de la vida? Jesucristo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán cuando fue introducido o puesto en el Edén. Y vemos que Adán comete la transgresión, Adán y Eva cometen la transgresión, pero no murieron. Y el Señor le había dicho: el día que de él comieres o desobedecieres, ciertamente morirás. No murieron, porque obviamente Dios les estaba hablando, eran unos términos espirituales, como hoy en día nos sigue hablando en términos espirituales, pero nosotros, pues, por la falta de entendimiento, todo lo de las escrituras lo tomamos como parte terrenal, natural, y por eso no progresamos en lo espiritual. Ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Vemos que Adán tuvo miedo y cuando escuchó la voz de Dios se escondieron porque tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo miedo? Es poderoso analizar que la desconexión de nuestra con Dios nos lleva a escuchar la voz desde afuera y no desde adentro, como les pasó a ellos. Tuvieron miedo porque en el tiempo cuando Dios los metió en el Edén y dice que todo era bueno, quiere decir que ellos tenían una intimidad permanente con Dios, pero Dios no les hablaba desde los aires. No se paseaba la voz de Dios en el Edén. La voz de Dios estaba dentro de ellos. Por eso hablábamos en la pasada enseñanza que no es lo mismo estar con Dios ahí cuando fallaron. Cuando cometieron la transgresión ya no estaban en Dios, estaban con Dios. No es lo mismo escuchar la voz de adentro que escucharla de afuera. La voz de afuera produce miedo, porque la voz de afuera de Dios es una prueba de una desconexión espiritual. Cuando usted y yo, que somos los únicos que tenemos la capacidad de desconectarnos, porque la palabra dice en Corintios que nada nos separará del amor de Dios, y da una lista larga, pero cuando uno analiza las escrituras, por el libre albedrío que Dios nos dio, somos los únicos que podemos voluntariamente desconectarnos de Dios. Entonces, cuando nos desconectamos de Dios, quiere decir que nuestro espíritu es el que muere. Esa es la muerte espiritual, la desconexión, la separación,
el aislamiento de ese ser divino que ha otorgado esa vida espiritual. Esa es la muerte. Ellos murieron. Y la voz también de Dios que estaba interna de ellos salió para ya no hablar de adentro. Por eso usted y yo necesitamos llegar a esa madurez donde entendamos que no necesitamos que Dios nos hable de afuera, sino de adentro, en nuestro espíritu. Que lo escuchamos no en nuestros oídos terrenales, sino en nuestro espíritu. Dice la palabra en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Como les decía, quiere decir que antes de la transgresión había una intimidad permanente entre Dios y el hombre. Estaban conectados con Dios y su voz era el arrullo de cada día. La voz de Dios dentro de uno es el arrullo que otorga felicidad, que otorga dicha, que otorga vida espiritual. Pero cuando la voz de Dios no está dentro de nosotros, hay una muerte espiritual, por lo cual no hay felicidad, no hay gozo, y tomamos o llevamos una vida aparentemente espiritual, pero llena de dolor, de llanto, de lloriqueo, de angustia, de pesar, de tristeza, porque la voz de Dios no nos habla desde adentro. Pues Dios y el hombre tienen una comunión íntima en gran manera, pero solamente cuando hay una conexión espiritual. Si usted y yo no estamos conectados con el Padre para que Él nos hable desde adentro, quiere decir que hay una muerte espiritual y todo lo que hacemos, estudiar la Biblia o leerla, cantar canciones, ir a la congregación, llevar ofrendas y todo, se convierte en un rito religioso. Todo lo que hacemos, porque necesitamos tener una conexión espiritual. Hablamos de que dice, 1 Corintios 6:17 dice que cuando uno se une al Señor, somos un espíritu con Él. Porque hay una conexión no de afuera, sino interna, de allá de lo profundo. Cuando ese Cristo penetra a tu espíritu y a mi espíritu, adentro le damos el lugar, abrimos la puerta espiritual para que Él entre. Es unido a nosotros y somos resucitados de una muerte espiritual, porque Él vino a eso, a resucitarnos. Pero no resucitarnos físicamente, porque esa vida nos la dio por un soplo del mismo, que no es lo mismo el soplo, el aliento que dio para vivificar un cuerpo, que el espíritu dentro de nosotros para vivificar lo espiritual. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 y 10. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No le estaba hablando de dónde estaba escondido, porque para Dios no nos podemos esconder. No estaba preguntándole dónde estás escondido, le estaba preguntando dónde está tu espíritu, que estaba vivo, que tenía intimidad, que estaba conectado, pero ya no está conectado. Ahora, ¿dónde estás? ¿A dónde te llevó la transgresión? Y dice el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya no oía la voz que arrullaba su corazón. Ya él no estaba escuchando la voz interna, esa voz suave, esa voz dulce y apacible
que Dios transmite cuando usted y yo nos conectamos con Él. Ya esa voz estaba en los aires, estaba en la distancia y no había arrullo, no había reposo, no había descanso. Y es lo mismo que está pasando hoy en día. Estamos desconectados y todo lo que estamos haciendo, el protocolo religioso, los eventos religiosos, sacrificios y esfuerzos, nos han llevado a un desconectar espiritual. Aparentemente parece que si estuviéramos conectados, pero cuando analizamos todo lo que estamos haciendo es simplemente protocolos y ritos religiosos. La desconexión se ha ido. Por eso estamos en el nivel que estamos. Y dice la palabra del Señor que la desobediencia lleva a que Dios ya no hable de adentro. La desobediencia, la falta de una intimidad genuina, de una conexión genuina, de un reposo genuino, que fue a lo que nos pusieron, a reposar, no hacer cosas, nos lleva a desobedecer el mensaje de Dios y a tener una desconexión o una muerte espiritual. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Por uno solo entró la muerte espiritual al mundo, pero por uno solo también entró la resurrección de la vida espiritual al mundo, Jesucristo, que se dio en la cruz por nosotros, porque todos habíamos muerto espiritualmente, pero ahora viene Él para darnos vida, para que resucitemos, para que volvamos a tener la conexión del Espíritu nuestro con el Espíritu de Cristo y podamos ser de nuevo uno y podamos de nuevo escuchar la voz de Dios, no desde afuera, sino desde adentro. Romanos 5:12 dice, Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también la muerte, o sea, la muerte espiritual que ya hablamos, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la desconexión hizo que la muerte llegara y fuera heredada de generación en generación. Pero vino uno del ser divino, de la esencia divina, Jesucristo, para destruirle el poder a la muerte, a las potestades y a las tinieblas que nos habían quitado la vida espiritual. Pero Él vino para eso, para conectarnos de nuevo. Por eso es necesario y es tiempo de tener una conexión espiritual. El tiempo de pedir ha terminado. Ahora es el tiempo de disfrutar la conexión. Es el tiempo de disfrutar la conexión del Espíritu, de atraerlo. Él sirvió la mesa, nuestro Señor sirvió la mesa para que voluntariamente nos sentemos a ella y disfrutemos. La muerte pasó a todos los hombres. Y dice Juan capítulo 5, Juan 8:51. Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que está introducido realmente, unido a Cristo, y guarda su testimonio, su palabra, no verá muerte. No verá muerte. Está hablando de la muerte obviamente espiritual, porque la física ya hayamos hablado de que está establecido por Dios, los hombres mueran. Pero el que está conectado, unido al Cristo, a su Espíritu viviente,
no verá muerte jamás. Así de que, mis bendecidos, este es el tema de la muerte, que es muy extenso, muerte espiritual. Cualquiera de estos temas da para un seminario de una semana, para que nos quede claro. Pero como usted y yo estamos entrando a esa conexión espiritual, esto nos da luces para comenzar a ir entendiendo, ir tomando el espíritu bereano de introducir, de indagarnos y poder obtener los misterios que estaban ocultos, las revelaciones más precisas, para que seamos edificados. Mis bendecidos, como siempre, deseándoles una semana llena de frutos espirituales, una semana de gozo, de unidad espiritual, de conexión con el Espíritu. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer, una conexión espiritual. Y cuando nos conectamos con ese Espíritu de Cristo, no necesitamos de nada más. En Cristo estáis completos. Sobran todas las demás cosas. En Él está todo, en Cristo. Mis bendecidos, un abrazo de nuevo fraternal para todos. Que la dicha, la gracia de nuestro Cristo permanezca para siempre con ustedes. Feliz semana.